pensábamos que era una buena oportunidad, ya que tenemos aquí a gente de las editoriales argentinas que han desembarcado en México este año, que los conocieran un poco antes de la feria, que luego ahí sabemos que todo es una locura, hablar con ellos, preguntarles lo que quieran, les van a explicar un poco sus catálogos, quién son, qué hacen, qué novedades van a llegar aquí. Entonces, por nuestra parte, bueno, SP Distribuciones está súper contenta de que estas dos editoriales se hayan incorporado a nuestra lista de editoriales. Hay otras editoriales argentinas que están en la FIL que no llegaban a tiempo para estar aquí hoy a presentarse, pero bueno, yo hoy les dejo con Diego, que es de Caja Negra, que les va a contar un poquito ahí qué es lo que hacen. Es la primera vez que llega a México Caja Negra, desembarcan con todo. Y luego aquí tenemos a Fabio de Adriana Hidalgo, que ya es una editorial también con trayectoria y que también les vamos a estar distribuyendo aquí. Yo les cedo la palabra a ellos. Aparte, en la FIL estarán otras editoriales que son, bueno, Cats, que ya lleva años en México. Va a estar también La Bestia Equilátera, que luego si quieren ahí les damos el contacto para que en la FIL pues, se pongan ahí de acuerdo. Y va a estar también Ediciones Godó y Sorsal. Entonces, le cedo la palabra a Diego. Bueno, ¿te parece? Muchas gracias por la presentación, muchas gracias a todos por venir. Sabemos, como dijo ella, que es un momento muy difícil, así que doblemente agradecidos porque estén acá. Muy brevemente, la editorial Caja Negra arranca hace 9 años. En estos 9 años publicamos 42 títulos. La gran mayoría de esos títulos son traducciones al español y la gran mayoría de esos títulos estaban previamente inéditos en español. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que la editorial es una editorial argentina, pero es una editorial de traducciones y por lo tanto, y de inéditos en la mayoría de los casos, y por lo tanto el horizonte de trabajo de la editorial, aunque seamos de Argentina, es el mercado de lectores de habla hispana en general. Respecto de las características de nuestro trabajo, como es la primera vez que estamos acá, querría brevemente contarles algo del espíritu con el que trabajamos, espero no extenderme demasiado. Muy a grandes rasgos, siempre nosotros cuando tenemos que explicar qué es lo que hacemos, lo hacemos muchas veces por vía negativa. No somos una editorial especializada en prácticamente nada. No somos especializados en filosofía, tampoco en ficción, tampoco en música, tampoco nos especializamos en cine y sin embargo hacemos un poquito de cada una de esas cosas. Básicamente lo que a nosotros nos interesa es una propuesta de circulación oblicua, transversal por todos esos campos que les mencioné de la cultura y les pongo algunos ejemplos para que se entienda bien qué es lo que tratamos de hacer. Tenemos en Caja Negra, por ejemplo, un libro que se llama Las Cartas del Mal, un intercambio epistolar entre Spinoza y un teólogo calvinista sobre la filosofía spinociana del mal en el siglo XVII. Un libro que está circulando por ahí, La Revolución Electrónica de William Burroughs, un manifiesto contracultural del siglo XX. Tenemos un libro, una antología del decadentismo francés, que es una tradición de escritores olvidada por la historia de la literatura oficial francesa. Libros sobre música, sobre el post-punk, la escena británica de la década del 80. Lo que, digamos, les cuento esto para que se entienda que lo que a nosotros nos interesa es armar un catálogo en el que convivan los problemas de la filosofía racionalista del siglo XVII con la contracultura del siglo XX. Un espacio de enunciación en el que se vinculen la subversión de la experiencia estética que hicieron las vanguardias del siglo XIX con la experimentación formal y sonora que hicieron las bandas del post-punk en Inglaterra en los 80. Un catálogo en el que determinados sonidos como la música disco y el hip hop y el free jazz, que tenemos libros sobre eso, se vinculen a experiencias políticas radicales como el Black Power, la lucha por los derechos civiles de la comunidad negra, de la comunidad homosexual en Estados Unidos. Eso es un poco la síntesis del espíritu con el que trabajamos en la editorial. Movernos por todos estos ámbitos de la cultura para armar una suerte de tradición heterodoxa de pensamiento y escritura. Les comento brevemente las colecciones con las que organizamos nuestro catálogo. La primera de ellas es Numancia, que es la colección con la que la editorial, la primera con la que la editorial nació. Ahí publicamos a Kerouac, a Burroughs, a Céline, Artaud, Bataille, al sobrino de Oscar Wilde, Artur Craván, poeta y boxeador, algunos autores argentinos. La característica central de esta colección es que no se rige por criterios temáticos ni por criterios genéricos, o sea,
hay ensayo filosófico, hay prosa poética, hay relatos de viajes, hay ficción breve. Lo que importa en esta colección es una suerte de la impronta estética y poética que emana de la reunión de todos estos autores. Para sintetizarlo brevemente, digamos, escritura experimental, autores malditos, la dimensión contracultural de los textos. Ese es el rasgo más importante que vemos en esa colección. La segunda colección del sello se llama Sinestesia, que es básicamente una colección en la que tenemos libros sobre cine y música. Hay una idea muy linda de Simon Reynolds, que es uno de nuestros autores principales, que dice: la buena crítica de rock tiene la capacidad de hacer de la música algo más que música, de darle a la música una nueva dimensión que la transforma en algo más que música. Nuestros libros tratan de hacer eso, analizar desde el punto de vista sonoro escenas que nos interesan mucho, como el free jazz, el post-punk, el hip hop o la música de disco, pero también comprender todas las proyecciones culturales, estéticas, literarias, los modos de vida vinculados a todos los contextos sociales y los modos de vida vinculados a todos estos sonidos. Respecto de los autores de los libros de cine, Godard, Mekas, Waters, Kluge, realizadores muy importantes que además tienen una producción interesante escrita, o sea que esa es la idea. Buena escritura de realizadores centrales en la filmografía, en la cinematografía de los últimos años. Por último, una nueva colección que estamos presentando aquí, que se llama Futuros Próximos, una colección de ensayo y crítica contemporánea. Es la primera vez que la editorial asume el mandato que interpela a muchos editores, que es el de producir literatura que intervenga en el curso de los acontecimientos del presente. Así que un poco eso es lo que intentan hacer esos textos. Tenemos dos con los que la colección se lanza, que están por acá circulando también: Volverse público, de Boris Groys, sobre cómo se transformó la estructura del arte contemporáneo en función de las transformaciones de las tecnologías de comunicación. El hecho de que hoy todo el mundo tenga a disposición las tecnologías para producir audio, imagen, video, que todo el mundo sea potencialmente un artista, ¿qué implicancias tiene esto para la estructura del arte contemporáneo? Por ejemplo, ese es uno de los temas. El otro libro que acabamos de lanzar es de Ito Steyer, una autora, filósofa, pero videoartista también, una artista importante con una carrera creciente, que está mostrando ahora en el MUAC una muestra de videoinstalaciones. O sea que el libro ese acompaña un poco esa muestra y es básicamente análisis político sobre el flujo de imágenes con el que convivimos cotidianamente. Esto muy a grandes rasgos. No quiero tampoco así en este momento extenderme mucho más. Le cedo la palabra a Fabián y por supuesto cualquier pregunta puntual sobre cada uno de los libros me encantaría responderle. Bueno, ¿qué tal? Gracias por estar acá. Yo soy Fabián Levenlich, director editorial de Adriana Hidalgo Editora. La editorial la fundamos en el año 99. Es básicamente una editorial literaria. En ese momento, cuando surgimos en Buenos Aires, la Argentina estaba cayendo a un pozo que parecía insalvable, la gran crisis de 2001, o sea que surgimos cuando todas las editoriales importantes que tienen historia e incluso independientes estaban vendiendo a los grandes grupos transnacionales, con lo cual no quedaba edición independiente en la Argentina. Todas las decisiones sobre lo que se publicaba en ese momento eran tomadas en oficinas en otros países del mundo. Nosotros surgimos un poco tratando de retomar lo que era la edición independiente argentina, independiente de todo, del Estado, de la necesidad ultranza de que los libros rindieran económicamente, independencia de ideas en base a un lector cosmopolita, como era típicamente un lector argentino en los años 30, 40, 50, 60, donde en esos momentos la edición argentina era realmente un paradigma para toda América Latina y también para España. La editorial es básicamente literaria. Si está bien escrito, lo publicamos. Ahora, como las catalogaciones del ISBN requieren género y las librerías todavía requieren género, fuimos dividiendo en colecciones que funcionan como sistemas de lectura, guías de lectura, como pequeñas bibliotecas, como una recomendación que le hace un libro al siguiente, o que generen contexto adecuado de lectura. Así que publicamos pensamiento y filosofía, por ejemplo, literatura, poesía. Nos pasa que con la poesía que publicamos tenemos 2, 3, 4, 5, 6 ediciones. En general son poetas argentinos, pero no solamente, también tenemos traducciones.
poetas argentinos que estaban requiriendo por su consagración alguna obra reunida, porque los poetas, sobre todo, que dan tantas vueltas alrededor de su etapa productiva, necesitan que un cuerpo de obra uno puede evaluar mejor, y bueno, con ese cuerpo de obra, libros de 300, 400, 500, 600, 1000 páginas o de más de un tomo. Ahora vamos a publicar a principios del año próximo a Arturo Carrera, que es un gran poeta argentino, 3 tomos, 2000 páginas en total, la producción de 40 años de poesía, un libro realmente extraordinario. Y eso, aunque no parezca, lo vendemos muy bien, aquí y en todas partes. Tenemos una presencia en México que empezó hace más de 10 años, pero tenuemente. Ahora hacemos una especie de relanzamiento. Hasta ahora vamos 350 títulos publicados. Todo lo que publicamos tiene derechos mundiales, con lo cual los escritores, autores y autoras argentinos y de América Latina que los publicamos y los representamos como si fuéramos sus agentes para las ferias internacionales y para los derechos mundiales. Y las traducciones que compramos, las compramos con derechos mundiales. Es muy importante el tema de la traducción. Argentina en esto ha hecho escuela, México también. Volviendo al tema del pensamiento, la filosofía que publicamos es una filosofía situada, no es del más allá, ni de la metafísica, sino del más acá. Una filosofía política en la que nuestro estandarte es Giorgio Agamben. Tenemos publicados 15 libros de él y en carpeta hay 3 o 4 libros más. Justamente ahora vamos a presentar uno de sus últimos libros, Pilato y Jesús, que viene para la FIL. Es un libro en el que Agamben sitúa el momento histórico de la religión católica como ese momento en el que es el juicio a Cristo, donde se juntan la cuestión mitológica con la cuestión histórica presente, y analiza allí el juicio histórico que se le hizo a Jesús y las implicancias filosóficas y políticas que tiene. Otro de los autores muy situados que tenemos en el área del pensamiento es Andrea Cavaletti, discípulo de Agamben. De él publicamos 3 libros. El primero, Mitología de la Seguridad, con esto de que en el mundo el tema de la seguridad cada vez se hace más candente, analiza desde el medioevo hasta la actualidad la politización de la polis, de los pequeños burgos amurallados, que a medida que los cuerpos iban chocando entre sí necesitaron la generación de una fuerza civil que dependiera del poder, que era la policía, y cómo a partir del surgimiento de la policía se generan los temas de política y seguridad, el tema de los cuerpos, las relaciones entre las personas. El segundo libro que publicamos de él se llama Clase, y es una actualización a la luz de los movimientos de resistencia que hay internacionales ahora, una actualización del criterio y del concepto de clase de Marx. Es un libro absolutamente fascinante, arqueológico e histórico y político muy presente. El nuevo libro que presentamos ahora en la FIL se llama Spartacus, y es un libro que se basa en la relación entre rebelión, revolución y revuelta, los términos históricos que apuntalan a cada una, qué tipo de prospección hay en base a alguna rebelión o a una revuelta, y compara sobre todo históricamente las revueltas y las revoluciones desde el espartaquismo y seguía sobre todo por el pensamiento alemán, llega hasta Rosa Luxemburgo. Al mismo tiempo vamos a presentar otra de las cosas que son nuestra especialidad, antologías cruzadas, extrañas, un poco bizarras. Entre ellas, una antología que se les ocurrió a Jorge Carrión y a Reinaldo Ladaga, se llama Replay, con A, Replay, como si fuera un replay, pero que es una ironía sobre Ripley, que fue un gran periodista de cosas extrañas, que publicó una antología, era un norteamericano, Robert Ripley, que publicó una antología de textos que a su vez era publicada en casi todos los diarios más importantes del mundo, más de 1000 diarios en los años 30, 40, 50. Eran absolutamente cosas increíbles, ¿no? Mujeres de varios brazos, o hombres con varios penes, o criaturas que morían y volvían a nacer, cosas que eran, bueno, incomprobables, fascinantes, y en base a esa idea, nosotros ahora lanzamos aquí en la FIL esta antología que les cuento, está integrada por escritores de América Latina y de España, y también por artistas visuales. Cada uno de ellos, por encargo de Carrión y Ladaga, se pusieron a hacer un texto increíble, que supuestamente es verdad. Entre los que participan, Mario Velatín, Sergio Cheifec, Manuel Vilas, Fernanda García Lau, Robert Juan Cantabela, Graciela Esperanza, Marcelo Cohen, Carlos Amorales, Alan Pauls, Rodrigo Fresán, Edmundo Paz Soldán, Agustín Fernández Mayo, Cristina Rivera Garza, entre otros muchos, son más de 30 autores entre los que escriben y los que generan el dibujo para hacer verosímil esa historia increíble.
También presentamos otra antología. Tenemos como la pasión por la literatura, una literatura que sea bien leída incluso históricamente, y publicamos antologías que funcionan como hilo de Ariadna, que hagan un relevamiento de toda la literatura de por lo menos 2.500 años, 2.200 años, y en base a eso le ponemos un tema. La que presentamos aquí se llama Escrito sobre la mesa, y son todo lo que han dicho grandes escritores sobre el acto de comer, y va desde todo tipo de masticación, desde comer comida hasta el canibalismo, digamos. Se han recopilado todo tipo de formas hasta la comida del futuro. Es un libro bien gordo, bien grande, bien interesante, hecho por dos antólogos y novelistas de nuestra editorial, Mariana Dimópulos y Mariano García, con textos traducidos de prácticamente todas las lenguas, un trabajo de 4 años de investigación. Otro libro que presentamos, y es otra de nuestras especialidades, hemos publicado a muchos autores inéditos, tanto jóvenes como perlas inéditas de grandes autores que eran textos desconocidos. Por ejemplo, publicamos por primera vez Big Sur, una novela de Jack Kerouac que nunca había sido traducida al castellano. Ya llevamos 6 ediciones. Publicamos, por ejemplo, el libro de la almohada, la primera escritora japonesa de hace más de 1000 años. Ese libro nunca había sido traducido completo. Hemos hecho nosotros la primera edición, llamamos por 8 ediciones. Es un libro absolutamente magnífico, donde se cuentan la vida social, sexual, cultural del Japón de hace 1000 años. Parece escrita hoy, parece un libro bartesiano. Es realmente increíble, ¿no? Y nos hemos dedicado un poco a este tipo de descubrimientos, tratando de seguir esta tradición argentina de publicar cosas, perlas desconocidas, o a grandes escritores poco conocidos, o a escritores nuevos. En el sentido de los escritores nuevos, tenemos bastante literatura brasileña. Es una enorme literatura que por sus condiciones, diríamos, geopolíticas, el Brasil no se ha encargado de exportar su gran literatura. Y en cierto modo nosotros desde el 99 para aquí hemos publicado de manera consistente, llamamos por 30 autores, la mayoría publicados por primera vez. Aquí en la feria presentamos el libro Estuve allá afuera, de Ronaldo Correia de Brito, porque si bien se habla genéricamente de literatura brasileña, Brasil es un archipiélago de literaturas. Solo comparar las del sur, rico, con las del centro, con las del nordeste, y en el caso de Ronaldo Correia de Brito, es escritura del nordeste, de Pernambuco. El tipo de problemas que trata son absolutamente específicos, pero al mismo tiempo muy universales. Es decir, tratamos de publicar la literatura que nos gusta, que tenga algún grado de desborde en algún punto, el pensamiento situado, libros de poesía generalmente reunida, también libros bilingües, mucho cuidado en las traducciones. Hemos traducido del japonés, del italiano, del noruego, del alemán, del francés, de prácticamente todas las lenguas modernas. Y contamos en Argentina, si bien no hay una institución de traductores que vale la pena, sí hay una escuela de traductores absolutamente increíble, que traducen para todas partes, tienen un nivel muy alto, ¿no? Y eso es lo que hacemos al exportar nuestros libros traducidos a todo el campo de la lengua castellana, incluida España. Cuando empezamos con los brasileños, Brasil era un país que estaba entre las 13 o 14 economías del mundo, ahora está cerca del 5º lugar. Y si antes lo más reconocido de Brasil era la música o su fútbol o sus artes visuales, digamos, el crecimiento de Brasil como país se está volviendo inevitable. Y nosotros queremos hacer esta apuesta que es, bueno, dar a conocer esta enorme literatura. Hace poco publicamos una antología de Vinícius de Moraes, que es, bueno, un gran poeta y músico, y ya vamos por la 3ª edición en menos de un año de publicada. Son una antología bien grande, que tiene el mismo espacio físico en el libro, el portugués, que el castellano, y creemos que si uno edita bien textos que a uno le gustan, aunque sean poesía, que se supone que no vende, que no tiene mercado, funciona, tiene mercado y tiene llegada.
era una buena oportunidad, ya que tenemos aquí a gente de las editoriales argentinas que han desembarcado en México este año, que los conocieran un poco antes de la feria, que luego ahí sabemos que todo es una locura. Hablar con ellos, pregunto con Diego, que es de Caja Negra, que les va a contar un poquito ahí qué es lo que hacen. Es la primera vez que llega a México Caja Negra, desembarcan con todo. Y luego aquí tenemos a Fabio de Adriana Hidalgo, que ya es una editorial también con trayectoria y que también les vamos a estar distribuyendo aquí. Yo les cedo la palabra a ellos. Aparte, en la FIL estarán otras editoriales que son, bueno, Cats, que ya lleva años en México. Va a estar también La Bestia Equilátera, que luego si quieren ahí les damos el contacto para que en la FIL pues se pongan ahí de acuerdo. Y va a estar también Ediciones Godó y Sorsal. Entonces, le cedo la palabra a Diego. Bueno, ¿Te parece? muchas gracias por la nada. presentación, muchas gracias a todos por venir. Sabemos, como dijo ella, que es un momento muy difícil. Darles lo que quieran, les van a explicar un poco sus catálogos, quién son, qué hacen, qué novedades van a llegar aquí. Entonces, por nuestra parte, bueno, SP Distribuciones está súper contenta de que estas dos editoriales se hayan incorporado a nuestra lista de editoriales. Hay otras editoriales argentinas que están en la FIL que no llegaban a tiempo para estar aquí hoy a presentarse, pero bueno, yo hoy les dejo